El asunto está que para que el que es hecho perciba cómo lo crearon, en su conciencia lógica, tiene que ver cómo fue esa descomposición, esa composición y esa transformación. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor aquí en tu casa Excelencia Cristiana TV, que se ha constituido en casa de Dios y puerta del cielo. Un día más en la presencia del Señor. Me siento más que contenta, más que agradecida. Muchos quisieran acostarse y levantarse, pero otros se acuestan y no se levantan más. Bendito Dios. Pero tú y yo tenemos el privilegio de estar aquí adorando un Cristo vivo, un Cristo de poder. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Estoy aquí con el pastor, con este hombre que es usado por Dios, que Dios ha puesto algo hermoso en él y él siempre está dispuesto a traer de lo que Dios le ha dado. Él lo trae a este público, este es su canal Excelencia Cristiana. Vamos a dejar que él se presente. Gracias, Yesenia. Para mí un placer estar con todos ustedes que pueden vernos y escucharnos. Su hermano Víctor Almanzar, siempre a la disposición, siempre estamos aquí tratando de que lo que hacemos sea de bendición. Amén. Bueno, hay un tema que el pastor fuera de cámara estaba dando el tema y yo dije, wow, pastor, ¿cómo es el tema? Vamos a hablar del hombre original. Dios mío, El hombre del original. hombre original. Así es que no queremos nada carabelita. Yo sé que tú allá en tu casita vas a decir, yo soy original. Tengo que escuchar esa palabra. Porque hay personas que después de ser original se han vuelto carabelita. Sí, pero dígale como dice la hermana, que no sean guachiguachi. ¿Cómo es? Guachiguachi. No queremos nada de guachiguachi. Aquí no. Pastor, sin más preámbulo. Bueno, gracias Yesenia. De verdad que hay temas que son un poquito a veces, no voy a decir difícil, pero que son complicados. Sí. ¿Y por qué yo digo que son complicados? Porque yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de ir a muchos lugares a predicar y a enseñar. Iglesias, congregaciones de diferentes índoles, de diferentes asociaciones, de diferentes asambleas o concilios. Dios me ha dado esa bendición de que he podido compartir con diferentes líneas de pensamiento cristiano y he trabajado con diferentes líneas de pensamiento cristiano, tanto a nivel académico, en el seminario donde impartía clases, con una agrupación, una asociación en donde trabajo en la radio también es otra asociación diferente, otro concilio. Y así sucesivamente. Entonces, uno puede conocer los pensamientos de diferentes cristianos que son pentecostales, que son cristianos evangélicos, que son de denominaciones cristianas, que adoran a Dios, que confiesan a Cristo, pero en muchos puntos bíblicos tienen diferencias de pensamiento. No convergen en algunos puntos. Y entonces, ahí es donde viene el problema que yo estoy diciendo. Cuando yo hablo del hombre original y expongo lo que yo creo por lo que la Biblia revela y por lo que la Biblia establece desde mi punto de vista, digo desde mi punto de vista porque a veces las personas cuando uno hace un absolutismo dicen, no, pues se cree que tiene la verdad absoluta. Yo no creo que tengo la verdad absoluta de nada. Ahora, yo sí creo que Dios es una verdad absoluta, Así es. que su palabra es una verdad absoluta, que la revelación bíblica es una verdad absoluta, que la doctrina bíblica es absoluta y que no necesita ni arreglo, ni que le quiten, ni que le pongan, ni que usted venga a querer cambiar o modernizar o transformar eso por un punto de vista religioso o denominacional. Así es. Entonces ese es mi punto de vista personal y así es como yo creo en la palabra. Yo creo que la palabra de Dios dirige nuestras vidas y es todo lo que necesitamos para nuestra programación y para vivir la vida correcta que Dios nos ha establecido. Es así. Ahora, ¿cuál es el problema cuando hablamos del hombre original? Entonces usted dirá, pues hay un hombre falso, hay un hombre carabelita. Aleluya. Yo en ocasiones he hablado del prototipo del hombre, hablando de Adán en la creación como prototipo del hombre terminado. Y muchas personas a veces esto le causa cierta adversión, no lo quieren recibir, o no lo aceptan así. Porque dicen, no, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza en el Génesis y fue Adán. Pero entonces entra el pecado en Adán. Así y es. entonces viene la interrogante. ¿Dios hizo al hombre para pecar? No. ¿Dios hizo al hombre imperfecto? No. Porque la enseñanza general de la Biblia me dice a mí que no.
Entonces, el hombre original que Dios creó no es un hombre pecador. Ese es mi punto de vista. Así es. El hombre original que Dios creó no es un hombre para vivir en la tierra. Ese es mi punto de vista. El hombre original que Dios creó no es un hombre para que viva en pecado. No es un hombre para que viva en error. Así es. No es un hombre para que viva en lo material y en lo físico. Entonces, cuando yo entro a esa profundidad, entonces ya yo estoy un poquito avanzando más allá del contenido literario, del contenido de la escritura bíblica, y estoy entrando a un contenido que contiene revelación espiritual. Entonces, lo difícil de aceptar no es el contenido bíblico, sino la revelación espiritual. Pero el problema del contenido bíblico es que usted tiene que interpretarlo correctamente. Entonces, cuando hay revelación espiritual, eso da luz a una correcta interpretación. Entonces yo puedo aplicar una interpretación correcta de lo que la Biblia, a través de la palabra de Dios, me está expresando, para que yo tenga un conocimiento de algo que desconozco y que por lo tanto puedo errar al enarbolar una doctrina sin tener el conocimiento. Entonces, cuando yo asumo al hombre original, no como Adán, no como el hombre que conocemos hoy día, entonces yo voy a tener un conocimiento más profundo de lo que es Dios, del porqué de la creación y para qué de la creación. Amén. Entonces, si nosotros vamos a la ciencia, que yo a veces menciono, nos vamos a dar cuenta de que como el hombre conceptualiza humanamente, en el sentido incluso académico, en el sentido intelectual, en esa línea de pensamiento filosófico, vamos a ver diferentes puntos de vista sobre el hombre. Incluso vamos a ver los postulantes de la teoría de la evolución, hablando de un hombre que viene a través de una serie de procesos evolutivos, descendiendo de un ser o de una espécimen animal completamente y evolucionando hasta nosotros. Pero eso es un error terrible en cuanto a la parte científica de la evolución del hombre. El hombre evoluciona, pero el hombre no evoluciona en cuanto al género y especie, porque Dios fue el que estableció los géneros y las especies. Cada especie y cada género es lo que Dios estableció. Usted no puede transformar un perro en un gato, eso es imposible. Hay un género y hay una especie. El género determina el sexo, determina ese linaje de descendencia, pero la especie determina qué tipo de cosa es, si es perro, si es gato, si es burro, si es caballo. O sea, eso es una especie definida. El hombre está definido en una especie humana, pero ese sentido de especie humana va a trascender cuando nosotros conocemos las cosas espirituales. Amén. Entonces la Biblia te explica por qué estamos en este cuerpo carnal. Santo. Sí. Y la Biblia te dice que esto es primero lo animal. Entonces te dice, es primero, pero ¿primero de qué? Si la Biblia dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 15:45, que primero es lo animal y luego es lo espiritual. Cualquiera podría decir, pero debería ser primero lo espiritual y luego lo animal. Pero Dios te está explicando cómo es que Él creó al hombre original. No al hombre que las personas conceptualizan, que ahí viene pues, quizás el hombre falsificado, vamos a decirlo así, en el término del tema. Sí. El hombre que la gente idealiza. No es el hombre que idealiza la ciencia, que estamos hablando. Tampoco es el hombre que idealiza la sociedad como sentido práctico de quién es el hombre, quién es la mujer, cómo se organiza la sociedad. Estamos hablando del hombre original que fue creado para habitar y vivir no aquí en la tierra, sino en la eternidad con Dios, en la dimensión celestial que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros? Porque no estamos hablando de carne, no estamos hablando de animales, estamos hablando de seres que en el Génesis, que conocemos bíblicamente, el Elohim, que la gente habla mucho de esto porque habla a nivel plural, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese es el hombre original, el que Dios menciona o que se menciona en el Génesis, porque el Génesis no es la revelación total de la creación. Escucha lo que yo estoy diciendo. Muy fuerte. Porque como Dios hizo al hombre en su totalidad, el Génesis no lo demuestra. No lo demuestra. Dice cosas que nosotros necesitamos saber para saber el origen de la humanidad. Si nos vamos a la ciencia, el hombre es mucho más que polvo. Entramos a una serie de componentes científicos, a una serie de elementos que dan a interpretar al hombre como ser de una manera pues mucho más amplia de un simple concepto de tomado del polvo.
Pero el tomado del polvo es el principio original de la creación que Dios muestra para que entendamos cómo Dios crea de lo insignificante, de lo inerte, de lo que parece que no tiene vida, porque es el poder de Dios que se manifiesta en la creación. Amén. De ahí que muchos no aceptan el creacionismo y de ahí se van al materialismo y se van a muchos pensamientos e ideas de la existencia, incluso hasta el azar se van algunos en su ateísmo y en su escepticismo, y se van a líneas de pensamiento que no dan con el hombre original. Entonces yo sé que usted está esperando cuál es ese hombre original y usted quiere saber cuál es. Así es. Porque si no es Adán, si no somos nosotros, ¿cuál es el hombre original? ¿O por qué entonces Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y en Adán todo el mundo ha entendido que ese es el hombre terminado? Y eso es lo que muchas religiones a veces entienden. Sí. Y ahí es donde está mi confrontación en mis enseñanzas. El hombre original trasciende a Adán. El hombre original. Cuando yo digo el hombre original, es el hombre que Dios creó en su dimensión eterna. Si primero es lo animal, está hablando de un proceso que lleva varias fases. Si luego dice, después de lo animal, lo espiritual, está hablando de una segunda fase, que Jesús la mencionaba y Jesús le decía, tienen que nacer de nuevo. Cuando Jesús hablaba, que es un capítulo muy conocido, el capítulo 3 del libro de Juan con Nicodemo, le decía, tú tienes que nacer de nuevo, no de carne, porque lo que nace de la carne, somos carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. O sea, tienes que nacer de Dios. Entonces ese nuevo nacimiento no es que Dios está creando al hombre simplemente aquí en lo físico, es que ya Dios estableció al hombre antes de lo físico, pero el hombre no lo sabe. Ay, santo Dios. Y por eso es que Dios le dice, por ejemplo, a Jeremías en el capítulo 1, verso 5, antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, ya yo te conocía y te había dado por profeta. Entonces, en el poder multidimensional de Dios, que el hombre desconoce, ignora y por lo tanto no acepta ese poder cuando se le expresa en revelación, Dios te está diciendo, antes de que tú estés en la tierra materializado como ser humano y como te van a conocer con ese cuerpo físico, con ese perfil, con esa identidad, ya tú tienes una identidad, un perfil creado por mí, que fui el que te di la vida y que te traje a la tierra. Pero entender eso, cuál es ese hombre original, a la gente le cuesta. Y por eso hay tanta gente perdiéndose y tantas personas que no conocen a Dios. Entonces, estamos hablando de una segunda fase. Traje la imagen del terrenal. Pero me dice la Biblia también que voy a traer la imagen del celestial. Así es. Pero el hombre espiritual no es todavía en totalidad el hombre celestial. Entonces aquí vemos tres fases de la creación del hombre original. Entonces el hombre original primero surge en carne, luego en espíritu y tercero en un cuerpo celestial, que es el cuerpo final definitivo, el celestial, el de para siempre, el de para toda la eternidad. Porque el cuerpo humano es transitorio para la eliminación del pecado. Una vez que se elimina el pecado, porque dice la Biblia que el último enemigo a vencer es la muerte, sí. No hay más enemigo que vencer. Después que usted murió, por eso se predica en la religión y en el evangelio que no hay perdón de pecado después de muerto, que la religión que enseña esto, de que del purgatorio o de un limbo o de un lugar donde alguna oración, algún rezo, te puede sacar de ahí para llevarte al seno de Abraham, al paraíso, a través de una intercesión humana o de una intercesión de una tercera o cuarta persona que no es Jesucristo. Hay un solo intercesor, no hay más. Dicen que San Pedro. Y eso es lo que la Biblia establece, o con San Pedro tiene la llave para abrirte o cerrarte la puerta. Son una serie de estupideces sí. Enseñadas a través de doctrina y asumidas erróneamente por las personas y defendidas por muchos que todavía hoy la viven. A pesar de tanto conocimiento que tenemos y cómo se ha ampliado y masificado el conocimiento, hay gente viviendo en esas estupideces y en esos absurdos, porque es un absurdo. Así es. Entonces, una vez que usted muere, el pecado carnal, humano, que se muestra en la carne, que se muestra en nuestras acciones, en nuestros errores, cometidos a veces automáticamente, a veces perdemos el control y luego que lo recuperamos decimos, ¿y cómo fue que yo hice esto? Porque el pecado llega incluso a dominar al hombre de una manera tal que los espíritus del diablo no le permiten percibir ni discernir cuando cometen un error. Sí, y usted ve personas, que yo siempre he resaltado eso, que asesinan a su esposa, a sus hijos, que cometen un acto atroz
y quedan vivos y no se suicidan y dicen, yo no sé lo que hice. Eso es lo que hice. Yo estaba fuera de sí. Yo escuché una voz que me Yo dijo. escuché una voz y comienzan a decirte cosas que para cualquier ser humano que no conoce el mundo espiritual dice, ese hombre está loco, ese hombre tiene problemas mentales. No es un problema simplemente mental, va más allá, es un problema espiritual. Entonces, eso que estamos hablando del hombre original, para nosotros entender quiénes somos, que es el principio del poder, yo no voy a tener el poder de Dios manifestado en mi vida hasta que yo no sé quién soy. Sí. Hasta que yo no reconozco mi capacidad en Dios, yo no voy a poder ejercerla a totalidad. Aleluya. Entonces, cuando yo sé quién soy, entonces yo me puedo enfrentar al diablo, a los demonios, a todo lo que venga, porque yo estoy seguro de quién soy y a dónde voy y por qué estoy aquí. Entonces, estoy plantado, estoy bien parado, estoy firme en mi posición, Aleluya. en mi asignación, como se dice. Entonces, yo sé quién soy. Entonces, Jesús mostraba a ese hombre original. Pero la gente solamente lo veía como Jesús, el hombre original, pero no como yo, que Dios me creó para ser un hombre original. Así es. Auténtico, único, para ser hijo de Dios. Entonces, la creación del hombre en esas tres fases que venimos mencionando va siendo desplazada a través del periodo histórico de vida, que nosotros lo establecemos cronológicamente, para llegar a un propósito de terminación perfecta. Entonces aquí viene la discusión, Yesenia. El hombre fue hecho para ser perfecto. El hombre fue hecho por un ser inteligente y lo hizo inteligente y lo hizo en perfección. Amén. Entonces, ¿por qué el pecado? ¿Por qué Adán peca? ¿Por qué Eva peca? ¿Por qué el pecado está en el hombre? ¿Por qué el hombre falla? ¿Por qué el error? Santo. Entonces viene como una discusión porque entonces la gente dice que hay una contradicción. Y hay muchas personas que viven buscando contradicciones en la Biblia para enfrentar a Dios. Para enfrentar a Dios. Yo busco aparentes contradicciones para mostrar la grandeza y la gloria de Dios. Amén. Hay una contradicción para la gente porque la gente no conoce al hombre original, ni sabe cómo Dios creó al hombre original y otros ni siquiera lo aceptan. Prefieren voluntariamente ignorar esa parte para establecer un proceso de siempre mostrar al hombre en una debilidad que Dios ha mostrado que en esa debilidad él lo que hace es mostrar su gloria Santo. y perfeccionar su poder. Entonces, el hombre adánico no es el hombre terminado. Entonces, no es el hombre original. Si el hombre adánico, que conocemos por la historia bíblica, es el hombre terminado, entonces Jesús no tenía razón de venir. Así es. Es un sinsentido la venida de Jesús Así en es. ese caso. Sería sin sentido. Porque si ya el hombre está terminado y perfecto y no necesita arreglo, no necesita recomponer nada, restaurar nada, no está en un proceso de creación eterna, que es la que Dios hace, entonces ya ese hombre no necesita que haya nada más. Quedó Adán ahí, se quedó la historia ahí, pero la historia sigue mostrándose al hombre para que nosotros conozcamos a Dios, conozcamos su propósito y conozcamos quiénes somos. Así es. Entonces, luego que el hombre falla, es que viene el proceso espiritual de recomposición, de restauración, para vivir una vida espiritual en conocimiento y conexión con Dios. Entonces el hombre está en un proceso de creación. Entonces el hombre original es mostrado a través de Jesús. Cuando nosotros vemos a Jesús, entonces vemos un hombre muy diferente a Adán. Vemos un hombre que no está apegado a las cosas humanas. Así es. Y voy a decir algo aquí terrible. Vemos un hombre que ni siquiera está apegado al aspecto familiar individual. Viene de una familia, pero no está pensando en tener una esposa, tener hijos, ni nada de eso. Escucha lo que estoy diciendo. Que se han levantado muchas falsedades Sí, en cuanto a ese tema, en cuanto a Jesús, por la ignorancia de la gente. Porque Dios no está mostrando en la originalidad del hombre ni siquiera sexualidad. No está mostrando sexualidad. Porque el hombre original, antes del pecado y de todo lo demás, el que Dios procesó en la eternidad, no es un hombre sexual. La reproducción humana viene con el propósito de una salvación extendida. Los niños nacen, las personas nacen y lo que se deposita en ellos son almas. Cada ser humano que ha existido ha tenido un alma. Gloria. Por lo tanto, cada ser humano que acepta al Señor, que reconoce quién es, que vive conforme a la voluntad de Dios, entonces recibe salvación para vivir en la eternidad.
Y a mayor número de reproducción, mayor número de salvados. Amén. Y ahí viene el problema de Satanás de querer detener la reproducción humana, lo anticonceptivo, el aborto, todas esas cosas que el ser humano está haciendo, la homosexualidad, es una detención del propósito eterno de la reproducción y la gente no lo ve así. La gente lo ve como un problema social, como un problema de salud pública, pero no lo ven como un problema espiritual. Es así. Ah, no, porque si va creciendo la población mundial, se van los recursos limitando y entonces las personas vamos a tener mayor problemas de hacinamiento, de pobreza y demás. Incluso le dicen a la gente que los pobres, ¿por qué tienen tantos hijos? Si saben que no le van a poder una buena educación, una buena alimentación. Porque el propósito de Satanás y del diablo es que no haya reproducción. Así es. Si no hay reproducción, tampoco se van a cumplir los propósitos que ya están establecidos en almas que han sido predestinadas por Dios en la eternidad, porque allí donde Dios creó el hombre original, estableció en ellos un propósito para su creación, determinado aquí en la tierra y en la eternidad también. Amén. Y si no vengo a la tierra, entonces ¿cómo se da? Si el proceso que Dios escogió para crear ese hombre perfecto terminado tiene que tener un tránsito por aquí, Gloria. por esta percepción física de la realidad y de la verdad. Entonces, el hombre original que Dios creó es un hombre para vivir en un cuerpo celestial. Dios no lo creó simplemente en el Génesis, Dios lo creó en la eternidad, porque lo que nosotros conocemos como Bereshit, como el principio, el Génesis es un principio de la creación, no de la creación de Dios, sino de la creación visible para nosotros. Aleluya. El tiempo no empieza en el Génesis, el tiempo viene desde la eternidad. Porque antes que existiese la humanidad y la forma de ver el tiempo como nosotros lo percibimos, ya Dios vivía, así es. En la eternidad, es sempiterno, dice la Biblia, siempre ha sido eterno. Siempre eterno, wow. O sea, Dios no empezó a existir, Dios siempre ha existido. Y eso es uno de los grandes misterios que yo me voy a maravillar si Dios me da la oportunidad de estar allá en el reino de los cielos. Aleluya. Cuando vea eso, porque ¿cómo puede ser que un ser siempre haya existido? Dios sí. Entonces, desde ahí parte la grandeza y la gloria de Dios. Entonces, en esa sempiternidad, Dios crea al hombre cuando dice hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no para ser limitado, no para ser imperfecto, no para nacer, comer, dormir y morir. El hombre fue hecho para vivir en la eternidad y para siempre, el hombre original. Y ese hombre original no es este que está aquí sentado. No es usted que me está mirando. Aleluya. El hombre original que Dios creó trasciende al tiempo y al espacio. Escuche lo que estoy diciendo. Que voy a entrar esta vez en un nivel metafísico. Trasciende el tiempo y el espacio. ¿Y qué es eso, varón? Trascender el tiempo es que yo no vivo limitado al cronómetro del reloj. Dios. Y aunque Dios decretó 120 años en el último corte de edad del hombre, el hombre fue hecho para vivir sin límite de tiempo. Así es. Sin límite de tiempo. Por eso, antes de Adán pecar y Eva, no había muerte. No había limitación. La muerte trae una limitación y por lo tanto un corte de tiempo. Un proceso determinado para concluir la existencia física, humana, visible, tangible, pero también la del alma, porque lo que Satanás quiso hacer fue destruir lo que ya Dios había determinado en la creación eterna. Eso fue lo que él hizo con los ángeles. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el reino de los cielos? Que es una revelación que va más allá del Génesis. Satanás quiso destruir lo que ya Dios había establecido en el reino. Santo. Aquel ser que se convirtió en Satanás, que no fue creado Satanás, sino que se convirtió en eso por el mismo poder de la creación de Dios. Escucha lo que estoy diciendo. El poder que Dios le da a los ángeles creados, a sus hijos espirituales en el reino, es tan grande que ese ser pudo ser transformado por ese mismo poder interno que tenía en un ser opuesto a Dios para maldad. Dios. Y en ese poder, que en lo primario fue hecho por Dios en él, ese Señor hizo en aquellos ángeles una desformación. La deformación es cuando una información es incorrecta.
La creación de Dios es una información de Dios establecida para que las cosas sean a través del Espíritu Santo que dirige, a través del poder de la palabra, todo lo que existe, incluso las partículas invisibles que hacen lo físico. Le dan un mandato, una orden para formarse y formar aquello que Dios diseñó y predestinó en esa, que lo podemos conceptualizar como mente poderosa, para entenderlo humanamente. Porque trasciende sus pensamientos a los nuestros, son más altos. Entonces, como son más altos, para entenderlo tenemos que irnos a un término humano, obligatoriamente. Entonces, eso que Dios hizo, Satanás lo deforma en el reino. Esos ángeles que se convirtieron en demonios y en espíritu de tinieblas fueron deformados. Perdieron su forma, perdieron lo que eran. Entonces, en ese reino el pecado no es simplemente un error, sino una deformación, que es una de las formas como se explica el pecado. Luego en la tierra viene no solamente a la deformación del hombre, sino también al error. El hombre es deformado, pero entonces también vive en el error. Vive en deformación todo el tiempo y en desinformación. Cuando tenemos la información correcta, entonces sabemos que el prototipo del hombre Adán fue el que Dios creó para corregir un error que desde la eternidad Dios sabía que se originó y que Dios lo perfecciona en una dimensión eterna, y por eso la trascendencia del tiempo y del espacio, que el hombre no es corregido simplemente cuando se arrepiente aquí, es que Dios cuando hace las cosas la hizo. Amén. No tiene que volverla a hacer. Así es. Y es lo que yo quiero que entendamos. O sea, el hombre no es que Dios lo hizo y después que lo hizo lo va a volver a hacer de nuevo. Cuando la Biblia habla del alfarero que toma el barro y lo deshace y hace otra pieza con él, está hablando del poder creador de Dios. Y si Dios nos creó perfecto, no tiene que destruirnos para volvernos a hacer. El asunto está que para que el que es hecho perciba cómo lo crearon, en su conciencia lógica, tiene que ver cómo fue esa descomposición, esa composición y esa transformación. Así es. Wow. Es como, para que usted me entienda, es como que este vaso que yo tengo aquí está en la mano de su realizador, de su creador. Pero además de estar en la mano de su creador, también esté aquí viendo cómo es creado. Usted dirá, ¿y cómo es eso, varón? Como nos hizo Dios a nosotros. No solamente es que somos creados, sino que Dios nos permite a nosotros ver cómo nos creó. Y cómo yo puedo ver cómo alguien crea, como alguien me creó a mí. Es como si yo existiera antes de ser. Muy profundo. Eso es trascender al tiempo y al espacio. Yo no estoy limitado ni al tiempo, ni a las leyes físicas, ni a las leyes del espacio. Por eso Jesús existía antes de la fundación del mundo. El Jesús que conocimos en la historia, el Jesús que conocemos bíblicamente, existía antes del mundo. ¿Pero cómo? ¿Por qué trasciende el tiempo y el espacio? No tenía que materializarse necesariamente aquí en la tierra para ser Jesús, ya Él lo era. Ya lo era, sí. Entonces el problema que la gente no entiende es que el hombre original trasciende el tiempo y el espacio. El hombre original no es el concepto que se tiene. Entonces lo natural es que la gente diga, nadie puede ser perfecto. Lo natural que la gente diga y exprese es, nadie puede ser como Jesús. Lo natural en la gente es decir, solamente Dios es perfecto. Sí, yo lo he escuchado. Pero entonces cuando usted se mete en la palabra de Dios, no estoy aquí en revelaciones sobrenaturales o espirituales, ni estoy saliéndome ni del tiempo ni del espacio, para que usted no crea ahora que estamos en un espacio inalcanzable. Usted puede abrir su Biblia. Y en la Biblia usted va a encontrar, en Mateo 5:48, que Jesús dice a los discípulos, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es perfecto, sí. En la Biblia usted la puede abrir ahora, irse al libro de Job, capítulo 1, capítulo 2. ¿Y qué va a encontrar allí? Que Dios dice a Satanás, ¿no ha considerado a mi siervo Job varón perfecto sí, y recto delante de mí, apartado del mal? ¿Y cómo así? Si el hombre dice que nadie puede ser perfecto. ¿Y por qué Dios dice que Job es perfecto? Pero ¿por qué Dios dice que Abraham era perfecto en su camino delante de él? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ve a Daniel como un hombre perfecto para él? Entonces, cuando Dios habla de perfección en hombres terrenales que existieron, que están ahí
en la Biblia y que usted lo conoce y sabe de ellos. Sí, así es. ¿Por qué es que yo como cristiano digo nadie puede ser perfecto? Y entonces aplico una doctrina en base a la imperfección. Y digo no, porque la Biblia dice que todos pecamos. Y que si no decimos que pecamos, hacemos Dios mentiroso. Eso es correcto. Es correcto. Nosotros todos pecamos. Ahora, no todos podemos vivir en el pecado. Ahí está la diferencia. Yo he pecado, yo he fallado, yo he errado. Incluso después de ser cristiano, he cometido errores y he pecado. Y lo he reconocido. Y trato de no volverlo a hacer. Y estoy peleando con debilidades que tengo. Ahora, en mi mente, ni en mi vocabulario está la palabra de que nosotros fuimos creados para ser imperfectos. No. Ni para pecar. Yo fui creado para vivir en excelencia. Yo fui creado por Dios para la perfección. Así es. Yo fui creado por Dios para trascender. Yo fui creado por Dios para vivir en un mundo celestial, en una patria celestial, en un cuerpo celestial y no en este cuerpo deshecho, débil y pecaminoso. Es muy diferente cuando mi vocabulario está dirigido al reino de los cielos, que ahí hay una discusión también con el evangelio del reino, el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la salvación. Hay 3 evangelios ahora. Hay gente que tiene un evangelio de salvación, hay uno que tiene un evangelio de prosperidad, hay otro que tiene un evangelio de reino. Yesenia se ríe, pero es la verdad. Estoy traspolando cosas aquí. Cuando yo no sé cuál es el hombre original, yo voy a entrar en todos esos errores y en todas esas contradicciones. El hombre original no fue hecho para vivir en la tierra. Ahí se aplica el evangelio de la salvación. Me salvan de un peligro, me sacan de la tierra, me sacan del cuerpo, me sacan de aquí para llevarme al reino celestial. El evangelio de la prosperidad. ¿Cuál prosperidad? Si el hombre es próspero por la misericordia de Dios que nos creó para vivir en bendición. El hombre no es próspero porque tenga una buena economía, porque tenga riquezas o cosas materiales. El hombre es próspero porque Dios lo bendijo. Y automáticamente Dios le dio vida al hombre. No hay más prosperidad que esa. La vida es un sinónimo de prosperidad, de bendición. Todo lo que vive está bendecido. Así es. La vida es una bendición. Hay gente que dice que es un milagro. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos y hablamos del evangelio del reino, Jesús predicó el reino. Jesús predicó que el reino se había acercado a la tierra. Pero el reino no es para los hombres carnales. El reino no es para los hombres limitados. El reino no es para las religiones que tienen una doctrina sesgada. El reino es para los que asumen una vida espiritual. Amén. Y entran a esa dimensión donde el espacio y el tiempo no influyen. Y donde el hombre terminado se ve como Dios lo creó y lo comprende y lo entiende. Entonces vive conforme a esa creación poderosa. Entonces cuando Jesús vino, Jesús decía, yo hablo lo que me dijo mi padre. Yo hablo de lo que he visto, de lo que sé. Abraham, y habla de Abraham como que él vio a Abraham en su tiempo. Le dice, ven acá, pero tú no tienes 40 años y tú dices que conociste a Abraham. ¿Y dónde fue que Jesús conoció a Abraham? Dios. Es que Jesús era el hombre terminado, él era el hombre perfecto. Pero la Biblia dice que Jesús era humano. Santo. Es tan poderoso esto que el que dice que Jesús no era hombre es un anticristo, dice la Biblia. Dice la Biblia, lo dice. Y te ve las conceptualizaciones que el hombre tiene el anticristo. Ay, el hombre de pecado, el hombre de perdición, la manifestación del apocalipsis, el fin del mundo, el anticristo. Todo aquel que hoy día dice que Jesús no fue hombre es un anticristo. Es un anticristo. Por la Biblia. Todo lo que hace lo opuesto a lo de Dios es un anticristo. Es un anticristo, que es una rama de Satanás, o sea, una descendencia satánica. Sí. Porque el que se opone a las cosas de Dios es el diablo, el concepto de adversario. Pero de ahí entonces parte el anticristianismo. Y es una oposición, pero también es una imitación falsa. De ahí que viene el hombre falso. Hay una imitación de Jesús, hay una imitación del ser que Dios creó, hay una imitación del hombre original. Pero el hombre original que Dios hizo no es el hombre carnal, no es el hombre anticristiano, no es el hombre ateo, no es el hombre que vive en esta sociedad. Es el hombre que representa a Jesús. Sí, así es. Pastor, usted sabe que algunas veces hay personas que siempre quieren tener una justificación para cada cosa. Porque yo he escuchado personas decir, bueno, nosotros no somos perfectos, no porque fulana pecó o yo cometí un pecado. Y muchas veces si se está hablando de lo sucedido, siempre hay alguien que dice, lo que pasa es que nosotros no somos perfectos. Y al no ser perfectos, por eso es que cometemos pecado. Entonces yo digo que esos son justificaciones, porque claramente
nosotros vivimos siempre contradiciendo la palabra. Porque así como usted decía, la misma palabra dice que todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto. Vamos a ver en la creación, dice que cuando Él dijo, hágase la luz, que se hizo la luz, dice, y Él vio que era bueno. Entonces, todo lo que Él hizo, todo lo creado, Él vio que era bueno. Entonces, el hombre, yo digo que fue más perfecto todavía. Porque la luz, hágase, se hizo. Pero el hombre dijo, mira, hagamos al hombre a vuestra semejanza. ¿Cómo es? Hagamos a nuestra imagen, a nuestra conforme imagen, a nuestra semejanza. Yo digo, la semejanza de Dios es perfecta. ¿Y dónde se muestra? ¿Y dónde se muestra? Se muestra en el hombre. Primero en Jesús. Primero en Jesús y después, bueno, amén, así es. Pero entonces yo digo, ¿por qué nosotros siempre queremos como arreglar las cosas a Dios? Dios no necesita ayuda. No, porque nosotros somos, no somos perfectos, somos imperfectos. Por eso es que pecamos. Y siempre yo lo he dicho, el hombre siempre busca una justificación. Usted ha dado en un punto extraordinariamente clave, la justificación. Uno de los principales problemas para asumir la creación de Dios como Dios la hizo es la justificación. Sí. Y personas que son creyentes incluso se justifican en sus pecados diciendo eso. Es que no somos perfectos, pero eso no es un lenguaje de los hijos de Dios. Ningún hijo de Dios, en su conciencia plena de lo que es creación de Dios, con el poder de Dios y para la manifestación gloriosa de Dios, va a decir, es que somos humanos. Porque es contradecir lo que Dios hizo. Así es. No somos humanos. Y Jesús lo decía. Jesús dijo, ellos no son de aquí. Si no soy de aquí, no soy humano. Véalo como usted quiera verlo. Jesús decía, ellos no son de aquí. Aleluya, así es. Están en un viaje, están de paso. Jesús decía, mi reino no es de aquí. Aleluya. La gente se limita al mundo y el mundo es un puntico. Usted agarra una pizarra y hace un punto y eso sería el mundo en el universo. Algo prácticamente casi insignificante, porque todo va a depender de la forma en que usted mida, si es micro o macro. Si usted sale a medir el mundo fuera de la Tierra, usted se va a dar cuenta que ni siquiera existe cuando tome una distancia X a años luz. Ni siquiera lo va a ver. Así es el mundo delante de Dios. Imagínese que Dios vive y habita en luz inaccesible. Imagínese cómo Dios vería el mundo de donde Él está si Él quiere. Dios, por eso la Biblia dice que Dios fija su mirada. Cuando la Biblia habla de que Dios se fija en nosotros, de que Dios se fijó en el mundo, está diciendo algo grandioso. Porque puso su atención en seres insignificantes. Y eso es lo que la Biblia dice. Ahora, esa insignificancia es para que nosotros humanamente entendamos la grandeza de Dios en comparación con lo que somos los seres humanos. Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, entonces veo lo que Dios hizo en la eternidad, entonces veo la grandeza de su creación. Y ya no me veo insignificante, sino que me veo en una dimensión diferente. Dios. Entonces, si yo me veo insignificante y me veo justificado para pecar y en debilidad y en el problema todo el tiempo y en una situación no de la realidad, de la verdad de cómo Dios me creó, sino de cómo yo me concibo, entonces mi operación, mi dimensión de operación va a ser igual. O sea, voy a estar limitado por mí mismo. Santo Dios. Entonces, el hombre original que muestra a Jesús trasciende la dimensión del tiempo y del espacio. Entra a un nivel multidimensional donde todas las partículas elementales de la materia, de la creación física, de lo perceptible humano, toma la forma y la dirección que el poder de Dios le da a través de ese hombre original. Y ese hombre original que creó todas las cosas en ese mismo poder nos muestra a nosotros la imagen del Dios invisible. O sea, es una codificación de Dios revelada a través de una información transformada en un ser humano. El ser humano que asume la imagen y la semejanza de Dios no se parece a nadie, no imita a nadie. Su poder no es igual al poder de nadie, es un poder único y diferente. Por eso yo a veces tiendo a criticar ciertas formas cristianas de imitación de los seres humanos. Sí.
Entonces, cuando usted en su ministerio está imitando al otro predicador, está imitando al otro ministerio, usted no ha reconocido quién es todavía. El hombre original tiene un propósito establecido diferente a todo ser humano, aunque con el mismo propósito final espiritual. Así es. Esa unidad espiritual trasciende incluso a nuestro propio conocimiento. Entonces, el hombre original fue creado para vivir en la eternidad, para vivir para siempre, para trascender en el tiempo y el espacio, para reconocer a Dios como su creador y para vivir en la dimensión de Dios sin ser Dios. Y aquí es donde Jesús entra en contradicción con toda la sociedad y nosotros entramos en contradicción hoy día. Y la gente dice, pero que yo no entiendo eso. ¿Cómo usted me va a decir a mí que Adán no es el hombre que Dios creó? No es que no es el hombre que Dios creó. Es que dentro de la creación de Dios era la primera fase de la creación. Pero era la primera fase porque era un prototipo. El prototipo es un diseño, un model que se hace, y se usa en robótica, y se hace para corregir errores y luego hacer el producto terminado. Wow. Cuando yo hago un prototipo, yo no lo hago para llevarlo al mercado a la venta. Voy a poner un ejemplo que se entienda. Sí. En caso de un producto, yo lo hago para ver cómo funciona, si funciona correctamente, si los parámetros que yo busco en su creación son correctos, si todo lo que está predeterminado para hacerlo hace bien. Entonces, si hay un error, lo corrijo. Así es. Entonces, no, esto que está haciendo este prototipo de este robot, por poner un ejemplo, está mal porque no se agacha. Déjame poner lo que se agacha. Hay que tomarle esta medida para que pueda agacharse y pasarle el vaso de agua al varón. Así es. Entonces, el prototipo tiene un fin. No es que es inservible, no es que no está dentro de la creación, es que es el primer proceso que Dios hace. Entonces, cuando Dios hace ese proceso de ese prototipo, en ese prototipo, Él muestra cómo es el hombre sin Dios cuando peca. Y viene la historia y te muestra todas las desgracias del pecado, todo lo que arrastra el pecado adánico. Entonces, cuando Jesús llega en el año 4000 de la historia humana que conocemos, entonces Jesús muestra otro hombre que el hombre no lo conocía. Los que estaban ahí habían leído de él, pero no lo pudieron reconocer, porque trascendía el entendimiento. Y le decían, pero es que tú siendo hombre te quieres hacer Dios. No era que se quería hacer Dios, es que era Dios. Era Dios, así es. Wow. Pero ¿por qué ellos no podían entenderlo? Porque él actuaba como hombre, Así es. pero manifestaba el poder como Dios. Y ahí viene una dicotomía y otro problema que trasciende la Trinidad, que es cómo era que la deidad en Jesús podía él ser Dios y hombre a la vez. Y entonces hay una discusión teológica de gente que dice, ¿Jesús era Dios? No. Otros dicen, ¿Jesús era hombre? Sí. ¿Jesús era Dios? Sí. Y entonces viene una discusión. Unos dicen que sí era Dios, otros que no. Pero entonces, ¿cómo era hombre? Y otros dicen que sí era hombre, que dejó de ser Dios. No pueden entender eso porque trasciende el tiempo y el espacio y la lógica humana. Así es. La lógica humana no puede entender la fe. La lógica humana no puede entender los milagros. La lógica humana no puede entender la creación de Dios. La lógica humana no puede entender a Dios a menos que Dios no se revele y se dé a conocer. Así es. Entonces, la creación del hombre no es como el hombre crea. El hombre crea algo y se quedó con un error. Bueno, quedó con el error y punto. Quizás lo corrija, pero como quiera. El hombre crea un espacio y en un tiempo determinado. Tenemos un tiempo para crear este video. Tenemos un espacio para hacerlo. Así es. Pero en Dios no funciona así. En Dios no hay una limitación ni de tiempo ni de espacio. Entonces, si Dios no es limitado y Dios es sempiterno, Dios puede crear seres eternos en la eternidad. Si Dios no nos crea en esa dimensión eterna, el hombre hubiese perecido en un periodo de tiempo X, cualquiera que usted quiera percibir. Entonces, para que el hombre original sea eterno, como Dios lo prefijó en su creación, a su imagen y semejanza, y tenga la característica de santidad que mostró Jesús y que se muestran en nosotros cuando entramos a esa dimensión espiritual que trasciende a la celestial, entonces ese hombre original va a vivir conociendo el mal y el bien, como dice Génesis, aquí que el hombre es como uno de nosotros, es Dios hablando, no Satanás. Dios hablando después que el hombre peque. Es aquí que el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Vamos a quitarlo de ahí ahora para que no peque y viva para siempre. Entonces vamos a recrear eso para que viva para siempre sin pecar. Y que él vea que eso que posiblemente se muestra de que él puede hacer no le conviene. Y que lo que le conviene es vivir conforme al diseño original para hacer aquello para lo cual fue creado y vivir en esa eternidad. Entonces, cuando Jesús viene a mostrar eso, eso le explota el cerebro a mucha gente. Eso le trasciende el entendimiento a muchas personas. Porque Jesús viene a mostrar el hombre, no estoy hablando de Dios, el hombre original.
Aunque mostró a Dios en la tierra, él mostró también al hombre. Porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza al hombre. Entonces Jesús viene a mostrar, mira, este es el hombre que Dios creó. Conócelo. Pero tú estás fuera, como yo ponía el ejemplo del vaso. Tú estás fuera del taller, tú estás fuera viendo cómo te están creando. Y Dios te está diciendo en toda la historia de la humanidad, así fue que te creé. Te creé para vivir en una dimensión poderosa, en una dimensión que trasciende, en una dimensión espiritual. Entonces cuando Jesús se muestra, que Jesús viene y de repente no hay que comer, lo que hay son 2 o 3 panes y peces, y él dice, pásamelo para acá. Amén. El hombre de lo que piensa es que no tengo dinero en el bolsillo para ir a comprar pan. Ese no es el hombre original. Así piensa el hombre carnal, el hombre humano. Y para que usted entienda por qué yo digo que el vocabulario de imperfección que el hombre tiene, de que nadie puede ser perfecto, de que no somos perfectos, de etcétera, 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 de imperfección, Dios, es lo que lo limita. Así es. Jesús estaba claro de que era perfecto. Jesús estaba claro de que era hijo de Dios. Jesús estaba convencido de eso. Y eso era lo que mostraba que nosotros teníamos que hacer como Él. Convencernos de que somos hijos de Dios. Convencernos de que estamos terminados en perfección y para vivir en perfección. Y todo lo contrario es pecado. Por eso la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. ¿Por qué? Porque la fe te va a llevar a ti a creerte perfecto. La falta de fe, no te va a llevar a la perfección. Porque la fe no es lo que nosotros vemos. Así es. Entonces, para ver lo que Dios creó, hay que entrar en el mundo espiritual, porque Dios no creó en lo físico, Dios crea en lo espiritual. Y lo físico es una materialización visible de la creación de Dios, para que nosotros entendamos cómo es Dios más allá de lo físico. Entonces Jesús viene de repente y multiplica los panes y los peces. Si eso te lo traspola ahora a nuestros tiempos, le llaman clonación a nivel científico. Es una clonación. Cuando usted agarra, por ejemplo, una oveja, como fue el caso de la primera clonación a la que se mostró al mundo, y se hace otra oveja llamada Dolly. Se clonó. Y de ese ser se sacó otro con una célula, con un trabajo biológico, una modificación, un trabajo molecular. Y se hizo otro igual. Jesús lo hizo sin la necesidad de tecnología, ni de ciencia, ni de laboratorio. Sí. ¿Qué hizo Jesús? Oró al Padre, bendijo los panes y los peces, se multiplicaron los peces. ¿Qué es eso? Eso es la operación del hombre original. ¿En qué dimensión vive el hombre original? Donde no hay limitación, Dios, ni de creación, ni de tiempo, ni de espacio. De repente Jesús viene caminando sobre las aguas y la gente no entiende que el hombre original no tiene problema ni con las leyes físicas, ni de gravedad, ni de gravitación, ni las leyes de la física cuántica, ni ningún tipo de ley física conocida por el hombre. Pero de repente aparece un incrédulo y te dice, eso fue Jesús porque era Dios. Entonces Dios es tan poderoso que dice Jesús a Pedro, ven, camina conmigo, ven. Aleluya. Pedro era un hombre como usted y como yo, para que no me diga, no, Jesús nació sin pecado y por eso lo hizo. Pedro no. Pedro incluso después de ser cristiano falló. Y lo muestra la Biblia en la negación. Y todo. Y lo muestra la Biblia en la negación. Y le faltó la fe. Así es. Entonces, cuando usted ve caminando a Pedro en el agua, cuando se hunde, ¿por qué se hunde? Dice, por la falta de fe. La falta de fe. ¿Por qué dudaste? Le dice Jesús. Entonces, cuando usted duda, cuando a usted le falta fe para creer quién es y entender quién es, y que el diseño que Dios hizo lo hizo perfecto, y que la codificación de su creación es una información cósmica dirigida por Dios a través del Espíritu Santo, creada por su palabra, y que usted no fue hecho para vivir, comer y morir, y que el hombre no fue hecho para pecar, sino para vivir en perfección y en santidad. Entonces, cuando usted entiende esa dimensión, usted va a trascender. Entonces, Jesús trascendía por eso. Donde Jesús llegaba, los demonios lo veían. ¿Por qué? Porque Jesús no operaba simplemente en lo físico. Jesús alteraba el mundo de las tinieblas y de los espíritus. No solamente el mundo de la dinámica o la termodinámica o la ciencia a nivel de la gravedad. Jesús alteraba todo el cosmos. O sea, todo se alteraba porque Jesús trascendía en su dimensión de espacio y tiempo y de existencia. Vivía en la eternidad estando aquí. Estando aquí, Jesús estaba en otra dimensión. Entonces, eso lo vemos también en la transfiguración. Eso se llamaría holograma en este tiempo, a nivel científico, a nivel tecnológico. Un holograma es una imagen de luz que aparece en un lugar y se puede desaparecer, pero que puede hablar con usted. Pero se utilizan para hacerlo instrumentos tecnológicos porque el hombre no tiene esa capacidad humanamente hablando para hacerlo a nivel espiritual. Y todas las apariciones espirituales, la mayoría que no sean teofanías o ángeles que Dios le permite materializarse como seres humanos, como en el caso de Sodoma y Gomorra,
son hologramas, o lo que la Biblia llama transfiguración, que es lo mismo, para que usted me entienda. Estoy hablando en un lenguaje tecnológico, en un lenguaje entendible a nuestro tiempo, pero le estoy diciendo lo que es el hombre original. El hombre original puede desistir de este cuerpo sin haber muerto. Escucha lo que estoy diciendo. De ahí que mucha gente le hablan de experiencias multidimensionales, que usted ve los testimonios, pero la Biblia también habla de experiencias multidimensionales, donde hombres se traspolan en el tiempo, o sea, viajan en el tiempo, se teletransportan como Felipe, pero también salen del cuerpo, como el caso del apóstol Pablo, y van a otra dimensión celestial y ven cosas y escuchan cosas. Pero pueden gestar milagros o pueden escuchar algo que sucede, como el caso de Eliseo, a kilómetros de distancia, sin tener a nadie escuchando, ni un micrófono, ni una cámara de video. Eso se llama trascender al cuerpo físico. Dios. Cuando Jesús resucita, Jesús muestra la última fase del hombre original. Y ya yo creo que estamos entrando a la conclusión, porque el tiempo no nos da para hablar tanto. Porque yo le hablaba del prototipo, Adán, el hombre carnal, el hombre que traemos, animal. Para que usted lo entienda, todo el que está allá afuera sin Cristo vive una vida animal. Lamentablemente. Irracional. Fuera de su conocimiento, de su entendimiento. Y por eso no es un hombre terminado. Por eso hay imperfección. El hombre espiritual que se muestra cuando usted es cristiano, cuando usted nace de nuevo, es aquí que es nueva criatura, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron. El viejo hombre se ha enterrado. Ese hombre que se enterró es el animal. Entonces viene el espiritual. Cuando surge el hombre espiritual, entonces viene una transformación progresiva, que es absoluta cuando vencemos el último enemigo, porque al faltar un enemigo por vencer no es absoluta todavía. Y ahí es que el hombre entonces cae en el lenguaje de decir somos imperfectos. No, es que estamos en el proceso. Es el lenguaje correcto. Estoy en la mitad o un poco más de la mitad del proceso. Cuando muero, venzo la muerte y entro a la última dimensión, a la última fase de mi creación. Entonces, cuando Jesús resucita, Jesús muestra a un hombre que ya no solamente camina sobre las aguas, que ya no solamente multiplica panes y peces. Jesús le muestra a un hombre, a los creyentes y a los que conocemos la Biblia, que entra y atraviesa las paredes en un lugar cerrado. Sí es. Jesús muestra a un hombre que se le aparece a más de 500 personas al mismo tiempo. Wow, muy fuerte. Santo. Jesús muestra a un hombre que cuando se va, no se va en un carro, ni en un jet privado, ni en un avión, se va volando. Sí, wow, santo Dios. Que llegó a la tierra a través del vientre de una mujer como venimos todos nosotros, pero que no se va así. ¿Y qué es lo que quiere mostrar? No porque él podía irse igual que cualquiera de nosotros. Sí. Él quiere mostrarnos a nosotros la última dimensión de la creación de Dios, del hombre terminado. Y entonces ahí es donde dice en Corintios el apóstol Pablo, con una revelación poderosa del mundo espiritual que Jesús no la mostró. Jesús dijo, viene el Espíritu Santo y Él le va a mostrar cosas que yo ahora no le voy a decir. Yo estoy parafraseando para los que quieren buscar texto bíblico. Yo parafraseo, pero doy el contenido en la palabra. Jesús decía, ustedes no van a sobrellevar lo que yo les quiero decir, porque es un lenguaje celestial y es muy poderoso. Y todavía hay gente que no entiende cosas en la Biblia porque están escritas en un lenguaje eterno y poderoso celestialmente. Que hay que entrar a esa dimensión que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando Jesús le decía esto, le dice, va a venir el Espíritu Santo y Él le va a revelar todas esas cosas. ¿Y a través de quién viene el Espíritu Santo? De los apóstoles, de los hombres de Dios que traen misterios y revelaciones. Entonces viene el apóstol Pablo y dice en Corintios, estos misterios que yo le hablo son misterios revelados por el Espíritu. Cosas que Dios prefijó antes de todo para nuestra gloria. Manifestaciones poderosas del conocimiento, de ciencia y de revelación espiritual que trascienden al concepto humano y a ideología, las religiones y las normas y doctrinas que el hombre tiene, que lo limitan a un hombre imperfecto. Entonces la perfección del hombre terminado trasciende, rompe barreras. Y por eso podemos llegar a través del Espíritu a entrar a la mente de personas y esas personas decirme, oh, pero eso mismo que usted dice, varón, es lo que yo pensaba. No es que usted pensaba lo mismo que yo, hermano. No es que usted tenía el mismo concepto, es que tenemos el mismo espíritu. Ese es el lenguaje correcto. El lenguaje correcto del hombre original. Entonces, cuando yo tengo a Jesús, la Biblia me dice, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús, no creados en Adán. No hay un texto bíblico que diga que nosotros fuimos creados en Adán. La Biblia dice que todos pecamos en Adán. Claro, esto es como una revelación ahora. Muy fuerte está esto. Dice, en Adán
Todos pecamos. En Adán traímos la imagen del terrenal. En Adán traímos la imagen del carnal, del animal. Pero en Jesús traemos la imagen y la semejanza del celestial. Wow, santo. Entonces ahí es que dice la Biblia que Dios nos hace coheredero con Él. Ahí es que la Biblia dice que somos hijos adoptivos de Dios. ¿Y qué es eso de adopción? Que en la creación de Dios hay un solo hijo primogénito y unigénito. No es que no somos creados en perfección y en ese hombre terminado que Dios hizo a su imagen y semejanza. Es que hay un hombre que existía antes que nosotros y se llama Jesús. Sí es. El Cristo, como se conoce a nivel de la salvación. Ese Jesús que se conoce en un término humano como el Salvador, es la palabra, el verbo de Dios, el logo de Dios, multidimensionado en su multiforme poder para transformarse en lo que Él quiere y hacer lo que Él quiera conforme a su soberanía y a su voluntad. Aleluya. Entonces le muestra al hombre que Él fue creado para vivir en esa dimensión sin ser Él, sino para ser como Él. Porque si Dios nos creó a imagen y semejanza, no es para que seamos dioses, sino para que seamos como Dios. Somos Dios. Y esto va a chocar con mucha gente. Y por eso Jesús en el capítulo 10 del libro de Juan, cuando lo quieren apedrear por decir que era hijo de Dios, dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, al que el Señor santificó y envió al mundo, ustedes quieren matarlo porque dije, hijo de Dios soy. Nosotros no estamos llamados a ser hombres comunes y normales y corrientes. Usted no está llamado a ser un simple cristiano. Aquí voy a seguir chocando con doctrina. No está llamado a ser un simple cristiano. Jesús nunca dijo en la Biblia, yo vine para que ustedes sean cristianos de la denominación religiosa tal o cual. Jesús vino y dijo, yo vine para que ustedes sean hijos de Dios igual que yo. Aleluya. Jesús vino a hacernos a nosotros hijos de Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. Él le ha dado potestad, ¿a quién? Jesús, a todo aquel que cree en Él, de ser hecho, ¿qué? Hijo de Dios. Y aquí hay gente que pelean y discuten porque se abrazan al cristianismo y dicen, no, yo soy cristiano, varón. ¿Cómo usted va a decir que los cristianos son cualquier cosa? Los que no son cualquier cosa por la palabra son los hijos de Dios. Hijos de Dios. Porque yo he visto supuestos cristianos y denominaciones de gente que se hacen llamar cristianos haciendo diabluras. Sí es. Escucha lo que estoy diciendo. Y yo no sé dónde me metí ahora porque aquí parece que estuviéramos ministrando. Sí, sí, está fuerte. Gente que se llama ser cristiano en diferentes denominaciones, la tradicional o no, la evangélica o cualquier denominación, hermano. De cualquier tipo, llámela como usted quiera, católica o como sea. No quiero ni siquiera señalar a nadie. Pero es que el cristianismo es limitado en cuanto a la dimensión del hombre original que trasciende al cristianismo. El cristianismo es un proceso dentro de esa creación, pero los hijos de Dios es un producto terminado. Dios. Cuando usted se arrepiente, usted se convierte en cristiano. Pero cuando usted se convierte al reino de los cielos, usted se convierte en hijo de Dios. Hijos de Dios. Los que heredan el reino de los cielos no son los cristianos, son los hijos de Dios. Dios. Escuche lo que estoy diciendo. No me malinterprete. Porque los cristianos, muchos son hijos de Dios, pero no todos. No todos. Y lo dice la Biblia, no yo. Muchos me llamarán Señor, Señor. Y no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Y cuáles son los que dicen Señor, Señor? Gente que están en religiones. Muchos vendrán a mí en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Tuvimos multitudes de gente predicándole, pero él le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque muchos se fueron por el lucro, por el dinero, por la fama. No se fueron por el verdadero evangelio. Mío. No fueron para adorar a Dios ni glorificar a Dios, sino para que lo adoren y lo glorifiquen a ellos. Y parecerán cristianos y se venderán como cristianos y en su congregación, en su templo dirá iglesia cristiana. Así es. Pero la iglesia de Dios no es cristiana, la iglesia de Dios es de los hijos de Dios. Trasciende a ese entendimiento limitado. Y dirán, bueno, ¿y qué es lo que este hombre quiere decirme? ¿Que dejemos la religión cristiana? No, que seamos cristianos genuinos. Genuinos, así es. Y un cristiano genuino es un hombre original. Y un hombre original es un hombre igual a Jesús. Jesús en Lucas capítulo 6 dijo, escuche bien, nadie puede ser mayor a su Señor. Nadie puede ser mayor a su maestro. Pero todo el que sea perfeccionado será semejante igual a su maestro.
Dios. No puede ser mayor que Él, pero Él dice que podemos ser igual a Él. Hermano, igual a Jesús es un hombre original. Así es. ¿Cuál es el hombre original? El que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuáles son las características de ese hombre original de los hijos de Dios? Jesús la mostró. La imagen que mostraba Jesús de Dios. Hombre de paz, hombre humilde, hombre de paciencia, hombre de templanza, hombre de cordura, de benignidad, de gozo. Hombre con los espíritus de Dios, poder. Hombre con consejo, con sabiduría, con inteligencia, con dominio propio. Eso es un hijo de Dios. Eso no es cualquier cosa, hermano. Un hombre que puede trascender el tiempo y el espacio, llamar las cosas que no son como si fuese, tomando el lenguaje de Dios a través de la fe, creando milagros preciosos, grandiosos, creativos, estableciendo el reino de Dios, estableciendo acontecimientos, no esperando que sucedan, sino haciendo que sean. Eso nos lo ha dado Dios a nosotros, a través del poder del Espíritu Santo. Y por eso es que la última fase es la que estamos viviendo, los últimos tiempos. Ya Dios hablaba con el hombre en el Génesis. Ya Jesús habló con el hombre en el periodo intertestamentario. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Dice la Biblia que se depositó dentro de nosotros para hacer la última fase de la creación del hombre original. Jesús, lo que lo hacía un hombre original, ¿usted sabe qué era? Esto sí está bueno. Dios, suéltalo. ¿Usted sabe qué era lo que le daba la originalidad a Jesús? De ser ese hombre del Génesis que no era Adán, sino el Adán que descendió del cielo, como dice la Biblia. Que Jesús era un hombre lleno del Espíritu Santo. Así es. Desde su concepción. El asunto con nosotros es que fuimos llenos después de, para mostrarnos a Dios cuál es el poder y la diferencia entre el poder de Dios y el de las tinieblas del mundo o el humano. Y esa manifestación de diferencia nos da a nosotros la potestad de discernir. Y los ángeles que no pudieron discernir eso y que se fueron detrás de Satanás en el error y en la deformación del pecado, no tuvieron esa potestad, y por eso nosotros somos especiales en Dios. Porque Dios nos creó con la potestad de saber, cuando estemos en el reino, de qué es no estar en el reino. Dios. Los ángeles nunca estuvieron fuera del reino hasta que Satanás los extrajo de allá. Y ahora desearían algunos quizás estar allá y no pueden. No pueden. Porque fueron condenados automáticamente, estupefacto, ahí, ipso facto, ahí mismo. Usted es condenado. Satanás fue erradicado del reino de los cielos. Y todos los ángeles que se fueron con él. Pero usted y yo estamos fuera del reino para entrar en el reino sabiendo lo que es estar fuera del reino. Y nunca vamos a querer salir del reino. Por eso la perfección en el hombre terminado es increíble. Cuando el hombre es un hombre terminado, el hombre original es un hombre como Jesús, que va a preferir la muerte antes que renegar aquello que es. Jesús le mostraba aquello, yo soy hijo de Dios, y lo querían apedrear, lo querían matar y al final lo mataron humanamente, pero era el último enemigo y el diablo no lo sabía. Lo que hizo Jesús fue vencer rápido el último enemigo para establecer el reino. Y Satanás no entendió nunca que fue derrotado, porque él pensaba que había derrotado al matar al maestro. Entonces cuando nosotros vamos muriendo y desgastando en el hombre físico, entonces va creciendo el hombre interno, el hombre espiritual. Sí. A la medida que este hombre físico carnal muere, entonces vamos acelerando el proceso de que el hombre espiritual florezca. Aleluya. Y ese proceso nos va a llevar a la terminación en el hombre original que Dios hizo en nosotros, el hombre celestial. Esto todavía sigue, hermanos, pero hay que dejarlo hasta aquí. Sí. Hay que dejarlo ahí, sí, para que usted entienda. Jesús es el hombre original, creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Romanos capítulo 8, a lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, no a la imagen de Adán, a la imagen de Jesús. Así es. Sáquese de la mente que usted es un hombre adánico. Sáquese de la mente que usted es imperfecto. Sáquese de la mente lo que le han enseñado de que nadie es perfecto. Jesús fue perfecto y todo el que sea como Jesús entonces está entrando en un proceso de perfección. La santidad se perfecciona, dice la Biblia también. Y que cuando se perfecciona la santidad en nosotros, ¿a quién muestra? A Dios. Muestra a Jesús. Esa es la dimensión en la que estamos llamados a vivir. Una dimensión que trasciende el entendimiento humano. Qué pena que el tiempo se nos acabó. Es una dimensión que va a trascender este tiempo que estamos nosotros comunicándonos aquí. Esta palabra tiene que quedar en tu vida para siempre por el poder del Espíritu Santo de Dios. Para que tú puedas trascender y vivir en otra dimensión donde el problema no existe. No hay tiempo, no hay limitación, no hay no puedo, no hay yo sé, no hay no tengo entendimiento. En esa dimensión todo es posible. Dios. El hombre original. De verdad que esto está bueno. Esto está súper bueno.
quisiéramos seguir hablando y escuchando este mensaje que muy poco se habla. Y es necesario. Yo sé que hay muchas personas que van a salir de algunos tabús que tienen y de algunas cosas que han escuchado y ya van a empezar a caminar según el Señor quiere que caminemos, porque nosotros nos limitamos y siempre tenemos en nuestra mente que somos limitados, somos hombres, como muchas veces decimos. He escuchado personas decir, es que yo no puedo hacer más de lo que a mí se me permite hacer porque soy hombre. Bendito sea el Señor. Por eso, Déjame decir algo, que no quiero que se me vaya. aleluya. Déjame decir algo. Tú sabes que en la iglesia se le enseña mucho a las personas que entran una doctrina. Esto va a chocar con muchos pastores y muchos líderes. Se le enseña una doctrina y muchas veces limitan su crecimiento. Yo he ido a lugares a enseñar, a predicar, y a veces me han dicho los pastores, hermano, aquí hay nuevos creyentes. Porque entienden que quizás lo que se está explicando, lo que se está enseñando es muy profundo o de mucho escudriñar para ellos entenderlo. Pero lo mejor es cuando alguien desde el principio entiende las cosas. Sí. Porque si no le entiende al principio, a veces le damos años en una doctrina sin el entendimiento correcto, se quedan en el error o en un conocimiento limitado, vamos a llamarle así para no decirle error. Y eso pasa mucho. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestra mente a que a las personas hay que enseñarles las cosas como son y no como se cree que son. Entonces, eso es el hombre original. El hombre original tiene que tener un entendimiento desde que viene al evangelio, de que Dios no lo llamó a usted nada más para estar sentado en una silla. Dios llamó al hombre de Dios a trascender, a ir más allá de la limitación del tiempo. Entonces, muchas veces se quiere enseñar así, sesgado, limitado. Y esa limitación se queda ahí en el tiempo. Y ya cuando está usted maduro en el evangelio, supuestamente que tiene varios años, que ya es líder, ya usted enseña lo mismo. Exacto. Y se va traspolando la misma enseñanza. Entonces, no se puede traer un evangelio nuevo, la Biblia lo dice. Sería maldición y sería ser maldito. Porque no es un evangelio nuevo. Es el mismo evangelio que Pablo enseñaba. Es el mismo evangelio que Jesús enseñaba. Lo que pasa es que los que estaban ahí no lo aceptaban. Pero era la verdad de Dios. Entonces, eso es lo que estamos tratando. De que esa verdad de Dios sea revelada, pero que también nosotros la asumamos y la tengamos como una doctrina propia de la iglesia. Usted es un hijo de Dios. Aquí Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios. El hijo de Dios no anda con el temor de que no, usted no se puede juntar con tal denominación porque va a ser contaminado. El hijo de Dios está firme, hermano. Está firme. No lo contamina ninguna falsa doctrina. Es lo contrario. Cuando hay una falsa doctrina puede denunciarla y puede enfrentarla y puede asumir una apologética sobre eso, donde quiera que vaya. No hay problema con el hombre de Dios cuando es el hombre original. Así es. Dios mío, qué bueno está eso. Ay, bendito sea el Señor. Yo sé que hay mucha gente emocionada escuchando esa palabra, pero te pedimos que si no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó y sé que vas a pedir segunda parte, eso es indiscutible, yo sé que sí. Pero te pedimos también que compartas con tus amistades para que estas palabras puedan llegar a más personas, para que también se puedan nutrir como tú lo estás haciendo ahora. De verdad que ha sido algo maravilloso. Hay cosas que no tienen desperdicio, de verdad que no tienen desperdicio. Y que más uno oye, quisiera seguir escuchando y seguir aprendiendo. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Y gracias le damos al Señor por estas enseñanzas y gracias le damos a Dios por el pastor. Que el Señor siga ensanchando ese ministerio tan hermoso. Amén. Si es que tu hermana y amiga, Yesenia Castillo, y el pastor Víctor Almanzar, un gran placer. Y esto ha sido tu zona sobrenatural. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te guíe. Shalom.